Les cuento. Murió mientras su amante le hacía una felación. Creo que estamos ante la tumba de un cementerio más visitada de Francia, la de Jim Morrison. La gente venía a dar así en la tumba besos con labial. Tenemos aquí a la tumba de un señor que en mi humilde opinión no es lo suficientemente conocido y a quien debemos mucho en Francia. Antoine Parmentier. Si menciono su apellido en China, en Australia, en Sudáfrica, en México, no les va a sonar a nada. Pero si digo Parmentier en Francia, luego la gente sabe que estoy hablando del hombre que dio su apellido a uno de los platillos más típicos de la gastronomía francesa, le hachis parmentier, que consta de una capa de puré de papa, una capa de picadillo aderezado, una capa de puré, una capa de picadillo y así consecutivamente. Para lo que más se le conoce es por haber democratizado la papa aquí en Francia. Los visitantes del cementerio del Père-Lachaise no se han olvidado de la valiosa aportación que hizo este señor a la gastronomía francesa y algunos vienen a dejar una papa en la tumba del señor. Vean acá. Algunos con mucha originalidad, ¿eh? De hecho, voy a hacer lo propio porque, ¿qué creen? Vengo preparada. Vamos a dejar una papa a Antoine Parmentier. Ahí va la papita. Me van a preguntar, Sev, ¿no se comía papa en Francia antes? Pues como sabrán, la papa es un tubérculo originario de América, pero tiene la ventaja de que se adapta perfectamente a cualquier entorno. Sin embargo, la patata o papa no tuvo un triunfo fácil, ¿eh? Se tuvo que hacer literalmente propaganda patatera. La gente desconfiaba de aquel producto tan feo que encima crecía bajo tierra. Se creía que la papa era indigesta y perjudicial para la salud. Se le acusaba de causar la lepra, entre otras enfermedades. Por esto solo se la daban de comer a los animales y a los indigentes. ¿Ustedes realmente se imaginan vivir sin poder comer papas? Yo siendo mujer del norte de Francia, la verdad no puedo, ¿eh? Es inimaginable para mí. Así que, gracias papas que llegaron de América, que no se nos olvide. Éric Zemmour no querrá correr a las papas por el gran reemplazamiento. Y gracias, Antoine. Muchas gracias. ¿Listos para otra historia de amor que alborota a los que somos de lagrimita fácil? En esta sepultura se encuentran los restos de Guillaume Apollinaire, uno de los mayores poetas franceses del siglo XX. Fue polaco, pero se naturalizó francés. Murió en 1918 durante la Primera Guerra Mundial a causa de una herida. Hagan de cuenta que un pedazo de esquirla le alcanzó a la cabeza mientras estaba leyendo en la trinchera, pues. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Qué bonito, ¿no? Lo aprendí en la escuela. Señor Apollinaire, ¿lo declame bien? Es famoso por su obra Calígramas, en la cual escribió poemas en forma de dibujos. Por ejemplo, un poema acerca de la corbata, en forma de corbata. Su tumba se encuentra cercana a la de su amante Marie Laurencin. Para respetar los últimos deseos de Marie Laurencin, su cuerpo fue depositado en su ataúd vestida con un bonito vestido blanco, con una carta de amor de Apollinaire en una mano y una rosa en la otra. El más puro romanticismo del siglo XIX. ¿Ustedes qué opinan? Estamos ante la tumba de Félix Faure. Me van a decir quién es este señor. Pues fue presidente de Francia durante 4 años, de 1895 a 1899. Fue uno de los 4 presidentes que murió en el ejercicio de sus funciones desde que está la República en Francia, con la particularidad de que es el único que murió en el Palacio del Elíseo. Su mandato fue muy marcado por el caso Dreyfus, que dividió en su época fuertemente a los franceses. Y lamentablemente, el señor pasó más a la posteridad por las circunstancias de su muerte que por su acción política. Les cuento. Se dice que murió mientras su amante le hacía una felación. Como él le llevaba 28 años, se había acostumbrado a tomar potentes afrodisíacos para no quedar mal parado. Y pues parece que esta vez la dosis no fue la adecuada y que la pequeña muerte que le hizo vivir su amante se convirtió en muerte a secas. Aquí estamos frente a la tumba de Théodore Géricault, quien murió joven a los 33 años en 1824, pero sí es uno de los mayores pintores franceses del siglo XIX.
La estatua que adorna su tumba representa al pintor tal y como era al final de su vida, pintando acostado, paralizado tras sufrir la caída de un caballo que lo dejó postrado. Una de sus obras más famosas es la que ven ahora, la balsa de la Medusa, y está también representada en el pedestal de su tumba. Hace unos meses, el Museo del Louvre sacó un podcast acerca de la génesis del cuadro de la balsa de la Medusa. Si les interesa, les dejo el link aquí abajo en la caja de la descripción. Está en francés. Fue un naufragio que ocurrió de verdad a la orilla de costas africanas en 1816, y para pintar a los muertos con el mayor detalle y realismo posibles, Géricault fue a morgues para observar cuerpos humanos en diferentes estados de descomposición, para observar su textura, su color, lo que en su época fue muy mal visto. Creo que estamos ante la tumba de un cementerio más visitada de Francia. La de Jim Morrison, quien fue cantante y compositor del grupo The Doors. Acá está la tumba, véanla. Y si está bien este surtido de flores, fotos, todo. Se ve que es muy, muy visitada. Tras haber dejado a los Doors, llegó a París en la primavera de 1971 y vivió aquí con su novia Pamela Courson hasta el 3 de julio de este mismo año, fecha en que oficialmente se le declaró muerto por paro cardíaco. Y pues ya saben, empezó la leyenda de su muerte. Unos dicen que murió de una sobredosis de heroína que se metió en el baño del Rock and Roll Circus, un bar de París al que había ido, y que luego lo subieron a su departamento moribundo. Otros, entre ellos su novia, dicen que murió por crisis cardíaca en la bañera cuando decidió echarse una ducha en la madrugada ante el calor que hacía. Y acá en julio, vaya que hace calor, ¿eh? Y que ahí su novia lo encontró muerto al otro día, tal y como se ve en la película de Oliver Stone. Otros dicen que ni muerto en la bañera ni sobredosis, sino que lo asesinaron. Y también hay otros que piensan que Jim Morrison escenificó su propia muerte y que ahorita es un señor panzón chelero de 80 años que se está riendo de nosotros. ¿Ustedes por cuál de estas opciones se inclinan? Díganme. Como sea, Morrison es parte del llamado Club de los 27, ese grupo de rockeros, hombres o mujeres, que se murieron a los 27 años, como Brian Jones de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Cada 3 de julio, día de su muerte, se arman procesiones aquí en el cementerio. Y ese día, esta zona está muy llena. Estas barras que ven aquí se las pusieron alrededor de la tumba, porque a esta tumba ya le borraron un busto de mármol que estaba acá encima en 1990. Vayan a saber dónde ha ido a parar este busto. Igual la gente venía a ponerle cigarros de los legales y los ilegales, chelas, vino, pomitos, etc. Y pues decidieron cerrarla. Esa frase que vemos en su epitafio está en griego y significa fiel a su propio demonio. Pues aquí a Jim Morrison le dejaron un gauchito gil desde Argentina, ¿no? Uno de los autores favoritos de Morrison era Oscar Wilde, quien también descansa en este cementerio y ahora mismo lo vamos a ir a ver. Vengan conmigo. Miren, antes de que vayamos a ver la tumba de Oscar Wilde, aquí está, en las alturas, una tumba muy emblemática del cementerio del Père Lachaise, que es la de una persona de la monarquía rusa, una condesa, que tiene una leyenda muy fantasmagórica. Me van a decir, ¿pero por qué no lo tocas en este video? Pues ya lo hice. Otra tumba con leyenda vampírica. Estamos frente al mausoleo de la barona Elizabeth Alexandrovna Stroganov. Este video está destinado a puras historias de vampiros y fantásticas del cementerio del Père Lachaise. Lo invito a que lo vayan a ver. Sino que la tapa de la tumba como tal está corrida. Vean, de ahí la leyenda de esta tumba, que adentro hay un vampiro. Oscar Wilde fue un escritor irlandés que, como todos sabemos, fue perseguido y condenado a 2 años de trabajos forzados en Reino Unido por inmoral, sodomita e indecente. Estaba justo en la cima de su éxito tras haber publicado sus obras El retrato de Dorian Gray y La importancia de llamarse Ernesto, cuando la moral centurrona de la época lo persiguió. Tras salir de la cárcel, decidió autoexiliarse y vino a refugiarse a París, Francia, y decidió hacerse llamar por el nombre Sebastián Melmoth. Aquí murió pobre, casi en la indigencia. Dado que no tenía dinero y estaba solo, tuvo un entierro de 6ª clase.
un nivel antes que la fosa común. Y fue enterrado en el cementerio de Bagneux, a las afueras de París, transferidos sus restos aquí al Père Lachaise 9 años después, en 1909. Esta obra que vemos, su tumba, fue hecha entre 1911 y 1914. Es una obra inspirada en un toro alado asirio con el rostro del dramaturgo, en alusión a uno de sus poemas, La Esfinge. Su tumba comenzó entonces a ser objeto de ritual de besos. La gente venía a dar así en la tumba besos con labial, en homenaje a este señor que había sido perseguido por ser como quería ser, pues. Pero con el tiempo, tanto picorete a Wilde comenzó a dejar estragos. La grasa de los labiales degradó la piedra y cada limpieza provocaba la erosión de la superficie, por lo que en 2011 se colocaron estas paredes de vidrio que vemos. También aquí descansan el mimo Marcel Marceau, el escritor Marcel Proust, la cantante Maria Callas, la actriz Sarah Bernhardt, el filósofo del positivismo Auguste Comte, el positivismo de la filosofía, no el de echarle ganas y buena vibra. También descansa aquí el arquitecto y barón Haussmann, que le dio a París la cara que le conocemos hoy. Bueno, ya salimos, estamos en el metro, en la estación de metro, que de hecho lleva el mismo nombre que el cementerio. Esta estación de izquierda justamente está a las orillas del cementerio, por si gustan. Yo les aconsejo que si vengan a visitar este panteón, vengan con bastante tiempo, porque no parece así, pero sí es bastante grande. Por ejemplo, nos llevamos algunas horas listando las tumbas que les dimos a conocer en este video, y además si quieren apreciar toda la obra arquitectónica y escuchar el metro. Y les estaba diciendo que si quieren venir a visitar las tumbas que vimos, o si también quieren dar un paseo por toda la arquitectura del cementerio, lleva su tiempo, Los personajes que vimos hoy, obviamente no es una lista exhaustiva de las personalidades que pueden ver en este panteón. Hay muchas otras. También hay monumentos. Entre ellos está el monumento, el Muro de los Federados. Pero eso lo vamos a tocar más adelante en otro video que haremos acerca de la Comuna de París, así que estén atentos. Así como les recomendé hace rato que vieran el video que hice acerca de las historias fantasmagóricas en el Père Lachaise, también les recomiendo que vean el video que hicimos acerca de los mexicanos que descansan en París, y algunos están en este mismo cementerio. Vayan a verlo, el link estará aquí abajo en la caja de descripción. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir el video. Siempre se agradece la interacción que generan en estos videos. Y nos vamos a ver pronto para nueva entrega. ¡Chao!